Imagina estar parado en medio del desierto más árido del planeta. El sol abrasador quema tu piel. No hay árboles, no hay sombra, solo piedras, arena y silencio. Miras al suelo y ves líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros. Líneas que forman figuras gigantescas. Arañas, monos, pájaros. Figuras tan grandes que ni siquiera puedes percibir lo que son. Pero entonces, subes a un avión, miras hacia abajo y tu corazón se detiene. Porque allá abajo, grabado en la tierra hace más de 1500 años, está un dibujo perfecto. Tan perfecto que parece haber sido hecho ayer. Tan gigantesco que solo puede ser visto desde el cielo. Y la pregunta que no deja de resonar: ¿cómo una civilización sin aviones, sin tecnología moderna, sin siquiera conocer la rueda, logró crear esto? Bienvenido al mayor misterio arqueológico de las Américas. Hoy, vamos a develar los secretos oscuros de las líneas de Nazca. Primero, vamos a establecer algo crucial. Las líneas de Nazca no son solo dibujos grandes. Estamos hablando de más de 1300 formas geométricas y 70 figuras de animales y plantas esparcidas por más de 450 kilómetros cuadrados del desierto de Nazca, en Perú. Para que tengas una idea de la escala, algunas de estas líneas tienen más de 30 kilómetros de extensión. 30 kilómetros. Eso es mayor que la distancia entre muchas ciudades. Y no estamos hablando de líneas torcidas o aproximadas. No. Estas líneas son tan rectas que ingenieros modernos quedan asombrados. ¿El margen de error? Menos de 2 metros a lo largo de kilómetros. Eso es una precisión absurda incluso con tecnología GPS moderna. Pero aquí está el detalle que va a freír tu cerebro. Estas líneas fueron creadas entre 300 años antes de Cristo y 600 años después de Cristo. Hace más de 1500 años. Por una civilización que no tenía escritura desarrollada, que no tenía herramientas de metal sofisticadas, que técnicamente todavía estaba en la edad de piedra. Y aún así, crearon algo que desafía nuestra comprensión hasta hoy. Pero espera, se pone aún más extraño. Las líneas fueron hechas removiendo las piedras oscuras de la superficie del desierto, revelando el suelo más claro debajo. Simple, ¿verdad? Equivocado. Porque el clima extremadamente seco de Nazca preservó estas líneas por siglos, pero eso también significa que cualquier error sería permanente. No había control Z. No había forma de borrar y volver a empezar. Cada línea tenía que ser perfecta en el primer intento. Y lo fueron. Pero la pregunta que atormenta a arqueólogos desde hace décadas es: ¿cómo sabían que estaba correcto? ¿Cómo dibujas una araña de 90 metros sin poder ver el resultado final? ¿Cómo garantizas que líneas separadas por kilómetros se van a encontrar perfectamente en el punto exacto? Es como intentar dibujar la Mona Lisa con los ojos vendados, usando un pincel de 10 metros de largo, y aún así acertar cada detalle. Parece imposible. Y es exactamente por eso que teorías locas empezaron a surgir. Pero antes de sumergirnos en las teorías, necesitamos entender quiénes eran estas personas. ¿Quiénes eran los Nazca? Los Nazca fueron una civilización precolombina que floreció en la costa sur de Perú entre aproximadamente 100 y 800 después de Cristo. No eran un imperio gigantesco como los incas. No eran conquistadores brutales como los aztecas. Eran, en la superficie, una sociedad relativamente pequeña y aislada. Pero no te dejes engañar por la escala. Los Nazca eran maestros en sobrevivir en lo imposible. El desierto de Nazca es uno de los lugares más secos del planeta. Recibe menos de 20 milímetros de lluvia por año. Para comparación, el Sahara recibe 100 milímetros. Estamos hablando de un lugar donde el agua es más rara que el oro. Y aún así, los Nazca no solo sobrevivieron, prosperaron. ¿Cómo? A través de un sistema ingenioso de acueductos subterráneos llamados puquios. Estos acueductos captaban agua de napas freáticas profundas y la traían a la superficie para irrigación. Algunos de estos puquios todavía funcionan hoy. Así es, una tecnología hidráulica de 1500 años todavía es funcional. Eso ya debería decirnos algo sobre la ingeniosidad de esta civilización. Pero la verdadera genialidad de los Nazca no estaba solo en la ingeniería práctica, estaba en el arte. Los Nazca crearon algunas de las cerámicas más bellas y complejas de las Américas antiguas. Vasijas policromadas con dibujos intrincados de dioses, animales y figuras míticas. Y aquí está el detalle crucial.
Muchos de los dibujos en las cerámicas Nazca son idénticos a las figuras en las líneas. La misma araña, el mismo mono, los mismos pájaros estilizados. Esto no es coincidencia. Esto sugiere que las líneas formaban parte de un sistema de creencias profundamente arraigado en la cultura Nazca. No eran solo arte, eran manifestaciones físicas de su cosmovisión, de su religión, de su relación con fuerzas que ellos creían controlaban su destino. Y aquí empezamos a entender la motivación. Pero la motivación no explica la ejecución. Saber por qué hicieron las líneas no nos dice cómo. Y el cómo es donde el misterio realmente comienza. Entonces vamos a las teorías científicas. La primera y más aceptada por la comunidad arqueológica es la teoría astronómica y calendárica, propuesta inicialmente por la matemática alemana Maria Reiche, quien dedicó 50 años de su vida estudiando las líneas. Esta teoría sugiere que las líneas funcionaban como un calendario astronómico gigante. Según Reiche, muchas líneas apuntan hacia puntos específicos en el horizonte, donde el sol sale o se pone durante solsticios y equinoccios. Otras líneas aparentemente apuntan hacia constelaciones importantes. La idea es que los Nazca usaban estas líneas para predecir estaciones, planear siembras y cosechas, y realizar ceremonias religiosas en momentos astronómicamente significativos. Y hay evidencias para esto. Algunas líneas realmente se alinean con eventos astronómicos. ¿El problema? No todas. De hecho, la mayoría no se alinea con nada astronómicamente relevante. Estudios posteriores mostraron que las correlaciones astronómicas son estadísticamente insignificantes. O sea, algunas líneas pueden tener función astronómica, pero eso no explica la mayoría de ellas. Entonces, si no era un calendario gigante, ¿qué era? La segunda teoría científica es aún más fascinante. Las líneas eran caminos ceremoniales relacionados con el agua. Propuesta por el arqueólogo Johann Reinhardt, esta teoría argumenta que las líneas eran senderos sagrados usados en rituales para pedir lluvia y fertilidad. Recuerda, los Nazca vivían en el desierto más seco del planeta. El agua era literalmente vida o muerte. Sus creencias religiosas giraban obsesivamente en torno al agua. Y aquí está el detalle interesante. Muchas de las figuras en las líneas representan animales asociados con el agua en la mitología andina. La araña está asociada con la lluvia. El mono es un símbolo de fertilidad. Pájaros específicos eran vistos como mensajeros entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses del agua. Reinhardt descubrió que muchas líneas llevan a fuentes de agua o terminan en lugares donde había antiguos templos. Encontró evidencias de ofrendas ceremoniales a lo largo de las líneas, conchas marinas, cerámicas rotas ritualmente, hasta restos de sacrificios. Su teoría es que los Nazca caminaban a lo largo de estas líneas en procesiones religiosas, haciendo ofrendas a los dioses para garantizar agua y cosechas abundantes. Y esto tiene sentido cultural y arqueológicamente. Pero todavía no explica la escala absurda y la precisión matemática. Y es aquí donde entra la tercera teoría científica, y es la más impresionante. Los Nazca tenían conocimiento matemático y geométrico extremadamente avanzado. Estudios recientes usando tecnología de mapeo láser revelaron algo impactante. Las líneas no son aleatorias. Siguen patrones geométricos complejos. Hay uso de proporciones áureas. Hay simetría fractal. Hay evidencias de que los Nazca usaban sistemas de medición estandarizados y técnicas de ampliación a escala. Investigadores de la Universidad de Dresde descubrieron que los Nazca probablemente creaban modelos a pequeña escala de las figuras y luego usaban un sistema de cuadrículas y cuerdas para ampliarlos proporcionalmente en el desierto. Encontraron evidencias de estacas y hoyos que formaban cuadrículas geométricas. Básicamente, los Nazca inventaron un sistema de coordenadas cartesianas 1000 años antes de Descartes. Dividían el terreno en secciones, usaban cuerdas para mantener líneas rectas y trabajaban sección por sección, siempre verificando proporciones. Es ingenioso, es brillante y explica cómo lograron la precisión. Pero hay un problema. Esto requiere planificación central masiva. Requiere cientos, tal vez miles de personas trabajando de forma coordinada por décadas. Y no tenemos evidencias claras de una estructura social Nazca que pudiera organizar esto. No había un emperador Nazca. No había un gobierno centralizado obvio. Entonces,
¿Quién coordinaba todo esto? Y ahora llegamos a las teorías controversiales, a las ideas que la arqueología tradicional rechaza, pero que capturaron la imaginación popular. La más famosa, por supuesto, es la teoría de los extraterrestres antiguos, popularizada por Erich von Däniken en su libro ¿Eran los dioses astronautas? Esta teoría argumenta que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, o señales para que extraterrestres pudieran ver desde la órbita, o mapas estelares dejados por visitantes cósmicos. La lógica es simple. ¿Cómo una civilización primitiva podría crear algo tan complejo y tan grande que solo tiene sentido visto desde el aire? La respuesta, según von Däniken, es que no podrían. Por lo tanto, extraterrestres. Mira, voy a ser directo. No hay una sola evidencia científica que soporte esta teoría. Nada. Cero. Zilch. No hay materiales extraterrestres. No hay tecnología inexplicable. No hay nada que no pueda ser explicado por ingeniosidad humana. Pero aquí está el problema. La teoría extraterrestre es seductora porque subestima completamente la capacidad humana. Parte de la premisa de que nuestros ancestros eran demasiado estúpidos para crear algo impresionante. Y eso es, francamente, ofensivo y equivocado. Pero hay otra teoría controversial que es más interesante. La teoría de los globos de aire caliente. Propuesta por el explorador Jim Woodman en la década de los 70, esta teoría sugiere que los Nazca tenían tecnología de vuelo primitiva. Woodman argumenta que los Nazca creaban globos de aire caliente usando tejidos de algodón y fuego, permitiendo que observadores subieran al aire para supervisar la creación de las líneas. Incluso construyó un globo usando solo materiales y técnicas disponibles para los Nazca y logró volar por algunos minutos. Además, señala cerámicas Nazca que aparentemente muestran figuras en globos, y está el descubrimiento de grandes fosas quemadas cerca de las líneas que podrían haber sido usadas para generar aire caliente. Es una teoría fascinante, y a diferencia de la teoría extraterrestre, es al menos tecnológicamente plausible. ¿El problema? No hay evidencias arqueológicas sólidas. No hemos encontrado restos de globos. No hay registros o tradiciones orales posteriores mencionando vuelo. Y los globos, en las cerámicas, pueden ser interpretados de muchas maneras diferentes. Entonces, aunque es posible, permanece altamente especulativo. Pero admito, sería increíble si fuera verdad. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Descubrimientos recientes están cambiando todo lo que creíamos que sabíamos. En 2019, investigadores japoneses de la Universidad de Yamagata, usando inteligencia artificial y drones, descubrieron 143 nuevas figuras que nunca habían sido identificadas antes. 143. Después de décadas de estudio, todavía estábamos encontrando menos de la mitad de las líneas. Y estas nuevas figuras revelaron algo sorprendente. Hay dos tipos distintos de líneas. Líneas tipo A son las figuras grandes y complejas de animales. Estas tienden a estar cerca de senderos antiguos. Líneas tipo B son formas geométricas menores y más simples. Estas tienden a estar en áreas más remotas. La teoría actual es que las líneas tipo A eran para rituales comunitarios, donde grupos caminaban juntos. Las líneas tipo B eran para rituales individuales o de grupos pequeños. Esto sugiere un sistema religioso mucho más complejo y estratificado de lo que imaginábamos. Pero el descubrimiento más impresionante vino en 2020. Investigadores, usando tecnología de radar penetrante de suelo, descubrieron que muchas líneas están conectadas a un sistema subterráneo de canales de agua. No solo los acueductos puquios que ya conocíamos, sino una red entera de canales ceremoniales. Parece que las líneas en la superficie reflejaban flujos de agua subterráneos. Era literalmente un mapa sagrado del sistema de vida de los Nazca. El agua fluía invisible debajo de la tierra, y las líneas arriba marcaban y honraban ese flujo. Es una cosmovisión profundamente integrada donde lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo sagrado, estaban perfectamente entrelazados, y esto cambia completamente nuestra comprensión. Las líneas no eran solo para los dioses en el cielo, eran para los dioses del agua debajo. Eran una manifestación física de la creencia nazca de que todo estaba conectado. Cielo, tierra y submundo. Entonces, ¿cuál es la verdad final? Después de todas las teorías,
todos los descubrimientos, toda la especulación, ¿qué realmente sabemos? La verdad es que las líneas de Nazca probablemente no tienen una única explicación. No eran solo calendarios astronómicos, no eran solo caminos ceremoniales, no eran solo mapas de agua, eran todo eso, y más. Las líneas representan un sistema religioso y cultural complejo que se desarrolló a lo largo de siglos. Diferentes líneas fueron creadas en diferentes períodos, por diferentes razones, por diferentes grupos dentro de la sociedad Nazca. Algunas líneas pueden haber tenido funciones astronómicas, otras eran claramente caminos de procesión religiosa, otras aún marcaban recursos hídricos sagrados, y algunas pueden haber sido simplemente expresiones artísticas y culturales, demostraciones de poder y devoción. En cuanto al cómo, ahora tenemos una comprensión razonable. Los Nazca usaban modelos a escala, sistemas de cuadrícula, cuerdas y estacas para mantener precisión. Tenían conocimiento matemático sofisticado de proporciones y geometría. Y, más importante, tenían motivación religiosa profunda y organización social suficiente para movilizar trabajo comunitario en proyectos de largo plazo. Pero aquí está lo que realmente importa. Los Nazca no necesitaban ver las líneas desde el cielo para saber que estaban correctas. Esa es una obsesión moderna. Nosotros, con nuestra tecnología de satélites y aviones, quedamos obsesionados con la perspectiva aérea. Pero para los Nazca, el acto de crear las líneas era lo que importaba. Caminar a lo largo de ellas, realizar rituales, hacer ofrendas. Las líneas eran interfaces entre lo humano y lo divino. No importaba si podías ver la araña completa. Importaba que estabas caminando en el cuerpo de la araña sagrada, conectándote con su poder espiritual. No importaba si podías ver dónde terminaba la línea a kilómetros de distancia. Importaba que sabías que llevaba a una fuente sagrada de agua. Las líneas eran experiencias vividas, no imágenes para ser observadas. Y eso es profundo. Eso nos dice algo fundamental sobre cómo diferentes culturas conciben espacio, arte y religión. Y tal vez la lección más importante de las líneas de Nazca sea esta. Nunca subestimes la capacidad humana. No necesitamos invocar extraterrestres o tecnologías perdidas o civilizaciones atlantes. Seres humanos con suficiente motivación, con organización social, con conocimiento acumulado a lo largo de generaciones, son capaces de cosas extraordinarias. Los Nazca lo prueban. Tomaron uno de los ambientes más hostiles del planeta y lo transformaron en un lienzo sagrado. Crearon arte que trasciende el tiempo. Resolvieron problemas de ingeniería que todavía nos impresionan. E hicieron todo esto con herramientas de piedra, cuerdas y pura determinación humana. Esto no es menos impresionante que tecnología extraterrestre. De hecho, es mucho más impresionante. Porque es real, porque es humano, porque nos muestra de qué somos capaces cuando creemos en algo más grande que nosotros mismos. Las líneas de Nazca nos enseñan algo fundamental sobre la condición humana. No todo necesita ser visto para ser real. No todo necesita ser comprendido para ser significativo. Los Nazca crearon algo que trascendió su propia existencia. Algo que, 1500 años después, todavía nos hace parar, mirar al cielo y preguntar, ¿cómo? Tal vez la verdadera magia no esté en las líneas en sí, sino en el hecho de que una civilización sin escritura desarrollada, sin tecnología moderna, sin siquiera conocer la rueda, logró crear algo eterno. Algo que nos fuerza a cuestionar lo que realmente sabemos sobre inteligencia humana, sobre ingeniosidad, sobre fe. Transformaron uno de los lugares más hostiles del planeta en un lienzo gigantesco. Grabaron sus creencias, sus miedos, sus esperanzas en la propia tierra, e hicieron esto con una precisión que desafía hasta nuestros estándares modernos. Y tal vez, solo tal vez, sabían exactamente lo que estaban haciendo, creando un misterio que nunca moriría, una pregunta que atravesaría milenios, una prueba eterna de que existieron y de que eran absolutamente extraordinarios. Si este video cambió tu perspectiva sobre civilizaciones antiguas, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias perturbadoras y fascinantes sobre pueblos precolombinos que la historia oficial no cuenta. Ahora dime en los comentarios, ¿qué teoría te parece más convincente? ¿Los Nazca usaban globos de aire caliente? ¿Tenían conocimiento matemático perdido?
¿O eran simplemente genios prácticos que no necesitaban tecnología moderna para crear lo imposible? Y si quieres sumergirte aún más profundo en los misterios precolombinos, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Vamos a explorar sacrificios humanos de los aztecas que van a explotar tu mente. Hasta el próximo misterio, si tienes el valor de descubrir la verdad.